Primera parte de la sesión 90, donde vamos a hablar la apariencia de los extraterrestres. Interesante, ¿no? Empecemos. Tengo que admitir, para los que me conocen, que esta es una manera de poder atraer tu atención hacia lo que es este tipo de discusión, porque yo estoy bastante consciente de lo que normalmente uno piensa cuando ve este tipo de tópico o título donde se habla de cómo se ven los extraterrestres, qué forma tienen. Y es una atracción directa que tenemos hacia la apariencia de la realidad. Sin embargo, aquí, como ya conocen la ley del uno, para los que la conocen, saben que esto va a ser una exploración mucho más profunda de lo que simplemente es apariencia general de otras entidades que existen en nuestro universo. Una discusión más a fondo de lo que son las dinámicas que crean esta apariencia, por qué se crea, cuál es el objetivo y cuál es el propósito de esa apariencia particular. Para los que son nuevos a este canal, posiblemente te atrajo este título y te llama la atención. Esto es un material de estudio que llevamos unos cuantos años ya haciendo como una serie. Esta es la sesión 90 y vamos a explorar con muchos términos y conceptos que ya hemos elaborado para los que son estudiantes de tiempo. No te sientas intimidado o intimidada por esto, simplemente invitado a querer estudiar el material un poco más. De nuevo, recapitulación de lo que dije. Si bien el título es bastante atractivo en términos de cómo se ven los extraterrestres, estamos hablando de una profundidad de la creación, de este modelo de la creación, donde nos explica más a través de lo que es el modelo de conciencia únicamente, lo que es la realidad y por ende las entidades que viven en ella. Así que no tengo ningún otro tipo de introducción, sino hacerles saber a los que son estudiantes ya preestablecidos o establecidos ya por un tiempo, años que llevan en esto, o que se conocen también la ley del uno, decirles que mi síntesis va a ser propiamente para poder explicar lo que son estas dinámicas de manifestación, por qué, bajo mi entendimiento particular, en los años que llevo estudiando la ley del uno, y la utilidad de esto la vamos a llevar hacia la conclusión. La mitad aproximadamente de este episodio va a ser hablando de lo que son ciertas dinámicas de por qué y cómo funciona las diferentes densidades, comunicación y esto. Y la otra mitad va a ser lo que es la apariencia como tal, o cómo se forma la apariencia. Así que con eso en mente, lo último que quiero decir es que para los que son nuevos, que están simplemente atraídos a esto, pueden ver el video. Voy a hacerlo lo más ligero posible para que estas densidades de conciencia y otras partes de los conceptos que ya manejamos bastante bien, los estudiantes de la ley del uno, se pueden entender de una manera que sea simple. Ese siempre ha sido mi objetivo, incluso para cualquier persona que se está entrando. Sin embargo, una advertencia de que mucho de esto realmente necesita estudio para comprenderlo a mayor plenitud. Sí, esto no quiere decir que no vas a poder entender nada, sino simplemente que hay mucho más. Es mucho más fascinante el estudio de lo que lo puedo hacer superficialmente. Con eso en mente, vamos a arrancar la sesión porque son varias preguntas que tenemos. Definitivamente va a ser dividida en 3 partes, 3 episodios, este siendo el primero. La primera pregunta es como la de siempre, Don diciendo: primero, por favor, dame la condición del instrumento. Rand dice: el déficit de energía del complejo físico se incrementa algo por las continuas distorsiones hacia el dolor. Los niveles de energía vital están como se indicó anteriormente, habiendo fluctuado ligeramente entre las solicitudes. De nuevo, haciendo honor a las personas que pueden estar sintonizándose al canal por primera vez y sobre todo a este tipo de material. Estamos hablando de un material canalizado, así que la primera pregunta está revelando el hecho de que es una comunicación entre una entidad conocida como Ra, que es un complejo de memoria social. Ahí les arrojo el primer término que tenemos que entender en otro video. En mi canal puedes encontrar todos esos videos. Y un ser humano, Don Elkins, quien era un científico en esencia que
estaba utilizando esta investigación para poder sacar mayor información de lo que llamamos canalización. Más detalles, por supuesto, en este canal. Y el instrumento era una persona, Carla Rueckert, quien manifestaba ciertas distorsiones, una palabra favorita de Ra, para expresar ciertas inclinaciones o configuraciones físicas y mentales que existen en nuestra individualidad. En este caso estamos hablando de lo que es la energía vital y la energía física. Solamente preguntas de mantenimiento para poder saber cómo estaba Carla en el momento y saber que estaban preparados para el contacto, básicamente. Vamos a la otra pregunta. Todo está básicamente como siempre. Ya sabemos, Carla con algunos dolores físicos, pero sus energías vitales estaban bien. Don, en la pregunta 2, dice: ¿podrías decirme la situación con respecto a nuestros compañeros de cuarta y quinta densidad en este momento? Raleigh dice: el conjunto de compañeros de cuarta densidad acompaña a tu grupo. El amigo de quinta densidad en este nexo espacio-tiempo trabaja exclusivamente dentro de su propia densidad. Esto va a propiciar la línea de interrogación que va a hacer Don en esta primera media hora que vamos a cubrir más o menos. Y de nuevo, hay varios términos aquí para los que están nuevos en el canal. Espacio-tiempo se refiere simplemente a la fisicalidad de nuestra realidad. Tiempo-espacio se refiere a la mente, o todos esos procesos mentales, visiones, sueños, etc. Estamos hablando de entidades que existen en diferentes densidades. Nosotros estamos en la tercera densidad y existen densidades por encima de nosotros, que es lo que llamamos de densidades angelicales, etéricas. Hay muchos nombres para esto, pero eso es cuarta, quinta y sexta densidad. Séptima siendo la última de experiencia como tal, y el regreso hacia la infinidad o la singularidad del ser. Particularmente en la situación en la que estaban enfrentando aquí era que existía la influencia de una entidad de cuarta, varias entidades de cuarta densidad y una entidad de quinta densidad negativas, lo cual normalmente asociamos con entidades que quieren influir en nosotros, influenciar nuestra vida de una manera negativa. En este caso estaban teniendo este tipo de influencia ya por bastante tiempo. Y ahora vamos a ver lo que son estas influencias, de cómo funcionan estas influencias entre cuarta y quinta densidad. Esto empieza en la siguiente pregunta. Ok, me salté 2. Aquí estamos. Pregunta 3, Don dice: ¿por cuáles medios llegan estas entidades particulares de cuarta densidad desde su origen hasta nuestra posición? Raleigh dice: el mecanismo de llamamiento ha sido explorado previamente. Cuando se produce una distorsión que puede tener una connotación negativa, se produce este llamamiento. Anteriormente, en otras sesiones, hemos hablado de este mecanismo de llamamiento o llamado en general de las entidades de tercera densidad. Y hay varias cosas que Ra explicar aquí. Yo quiero adelantarme un poco a decir que la pregunta de Don viene desde el modelo mental, material, de que nosotros nos movemos, nos desplazamos a través de lo que llamamos espacio físico, 3 dimensiones de espacio. Entonces él está extrapolando eso a cuarta y quinta densidad, lo cual no es necesariamente el método por el cual se desplaza la influencia como tal. Porque si, por ejemplo, yo quiero hablar contigo, bueno, ahorita tenemos la posibilidad de medios electrónicos, ¿no? Pero antes yo tenía que desplazarme hacia donde tú estabas o te escribía una carta. Tenemos esa idea de que necesitamos desplazarnos, pero esto cada vez más se hace más obvio de que no es necesario. Obviamente, en densidades más altas no existe la necesidad de estar en un espacio físico para poder transmitir nuestro mensaje, nuestra comunicación, nuestra influencia de información a otras entidades, a otras partes de nuestro ser. Bien, entonces recuerden que Don está yendo desde esta mentalidad física de desplazarnos, cómo se mueven estas entidades.
Así que Ra, de una manera muy general, habla de lo que es el mecanismo de llamamiento, lo cual eh, es el modo por el cual lo que nosotros llamamos ser humano, la entidad que nos creemos que somos, que vivimos, que experimentamos, tiene contacto con otras densidades. Y esto es a través de un mecanismo de llamamiento. Esto es, en esencia, cuál es mi interés. Punto. ¿Cuál es mi interés? Mi interés es hacia ciertas inclinaciones, pues la influencia del universo va a fijarse en mí dependiendo de cuál sea la dirección que yo busque. ¿Sí? Así que primero, eso es lo que establece Ra. Ya sabemos que el mecanismo de llamamiento depende de nuestra propia inclinación. Entonces, una de las maneras por las cuales las otras entidades se mueven hacia nosotros, se dirigen hacia nosotros. Y fíjense que la palabra dirigirse en español puede ser de trasladarse, pero también para yo me dirijo a ti ante este medio para comunicarte, tal. Me dirijo a ti, hay una dirección de comunicación. Entonces Ra dice, cuando se produce una distorsión que puede tener una connotación negativa, se produce este llamamiento. Cuando tú produces una distorsión que puede tener una connotación negativa, y aquí tenemos tantos ejemplos que es demasiado para mencionar uno y luego quedarse pensando, pero en realidad cualquier cosa que ustedes llamen negativo en sus pensamientos está haciendo un llamado a esas entidades. Por eso es que en este camino estamos interesados no solamente en explorar la realidad, sino explorar nuestro ser para liberar, en esencia, al creador que está reprimido por la influencia negativa o no convencido aún de convertirse en una entidad negativa. Eso es lo que estamos en tercera densidad, haciendo la elección. Ok, la otra parte de esto. Ra habla de otros mecanismos y dicen, además, la luz de la que hemos hablado, que emana de los intentos de servir a otros en un sentido bastante claro y lúcido, es otro tipo de llamamiento en cuanto a que representa algo que exige ser equilibrado por la tentación. Eso es un segundo mecanismo. En tercer lugar, ha habido varias vías hacia los complejos mente-cuerpo-espíritu de este grupo que se han hecho accesibles a tu amigo de quinta densidad. Bien, vamos a explicar el segundo método de llamamiento. Es algo indirecto aquí. Sin embargo, sigue siendo propiciado por el ser. En todas las situaciones siempre está propiciado por el ser. Esto es algo importante para las personas que todavía tienen vestigios de esa idea de que hay demonios o entidades o ángeles que están causando influencia en mí. Como que uno es víctima de eso y está siendo moldeado por ellos sin tu voluntad. Esto no es cierto. La voluntad es la primera distorsión de un libre albedrío. Es lo mismo. Nuestra voluntad es lo primordial en la creación. Inconscientemente podemos tener una voluntad dirigida hacia negatividad sin saberlo y sufrimos por ello, porque son procesos inconscientes. Sin embargo, nuestra voluntad, nuestra dirección, nuestro enfoque, en realidad es lo que determina nuestro ser, hacia dónde nos enfocamos, nuestra energía, nuestra atención mental. Entonces, para explicar el primero ya lo explicamos, es algo de dirección voluntaria, por así decir, muy consciente. La segunda es un mecanismo de balance que existe en el universo. Cuando nosotros hacemos algún trabajo de servicio a otros, siempre tiene que haber un balance. Siempre tiene que ofrecerse la tentación hacia lo negativo. Hemos tenido tantos ejemplos de esto en la historia, principalmente en nuestras comunidades hispanas que están influenciadas enormemente por el cristianismo. Tenemos a Jesús cuando se fue para el desierto por 40 días y fue tentado por el diablo. Su dirección de búsqueda, de servicio a otros fue tan pero tan fuerte que la tentación ofrecida fue la de dominar el mundo. Porque es tan fuerte lo que Jesús vino a dar, una influencia global,
en términos de aliviar distorsiones que existían en su tiempo. Las cosas, como siempre, no salieron como planeados, pero igual la intención de Jesús fue eso. Lo que pasó después no es en realidad culpa de Jesús, por así decir. Pero la tentación fue tan grande como para decir: lo que tú vas a hacer, equivalente a esto, es el dominar el mundo. Tú tienes ese poder. Así que se le ofreció y por supuesto Jesús dijo: no gracias. Buda es mostrado, ilustrado de manera similar, tentado por Mara, quien es el demonio de Samsara, ¿no? Entonces rechazamos esa tentación a favor del camino positivo. Esto es precisamente lo que Ra está diciendo aquí. Necesita haber un balance. Si tu servicio es sacar al perrito de la vecina a pasear porque está de vacaciones, entonces vas a ser tentado con otra. Prefiero no hacerlo y quedarme jugando PlayStation o viendo Netflix o no sé, lo que sea que te distraiga. Es una tentación, digamos que paralela a lo que es el servicio que vas a prestar. A eso se refieren ellos con la luz de la que hablamos, que emana en los intentos de servir a otros. En el caso del grupo de Don Carley Jim se refiere a el servicio que estaban prestando de traer esta información de la ley del uno. Pues obviamente las tentaciones eran equivalentes en potencia. Y eso es otro tipo de llamamiento que representa lo que exige ser equilibrado por la tentación. En pocas palabras, por la luz tan grande que ellos estaban trayendo, tenían que atraer una tentación oscura del mismo calibre, por así decir. Esto no es, digamos, una oportunidad de aprovecharse, sino algo natural del universo. Tú necesitas siempre ser tentado con ambas decisiones, o con ambas opciones. ¿Cuál es tu decisión? En tercer lugar, dicen, ya han existido varias incursiones hacia cada uno de los integrantes del grupo para que el amigo de quinta densidad, se refieren a la entidad negativa de quinta densidad que estaba haciendo este tipo de influencias, pueda calar en la psiquis de cada uno de ellos. Así que se han abierto esos canales de temor, preocupación. Eso es lo que yo especulo que estaba sucediendo ahí, que esta entidad negativa ya había creado esos canales de miedo, de preocupación, de ansiedad, de depresión, de cualquier tipo de reacción así. Y así fuera una semilla, estaba sembrado ahí. ¿Cómo les afectó a cada uno de ellos? Es historia y se escapa de mi capacidad de querer especular. También admito, para las personas que siempre me preguntan, no es de mi interés querer especular por qué les pasó o qué les pasó o nada de eso. Puede ser interesante hablar un poco de eso, pero tiendo a ponerlo, sin ofensa alguno, en farándula espiritual. Hablar de lo que a alguna persona le pasó por lo que estaba haciendo es querer estimular ese tipo de farándula, sí, de amarillismo espiritual o lo que sea. Interesante para algunas personas que les encanta hablar de eso. Para mí, a mí personalmente, no me provoca ningún tipo de interés y por ende tiendo a dar una respuesta bastante corta a esto por razones que son obvias si estás escuchando lo que estoy diciendo. Vamos a pasar a la otra pregunta. Pregunta 4, donde dice: en realidad la pregunta que pretendía era ¿cómo llegaron aquí? ¿Por cuáles medios de desplazamiento? ¿Sí? Aquí se revela lo que estaba diciendo anteriormente de Don, queriendo saber el movimiento físico de estas entidades. Y esto empieza a llevar la discusión hacia lo que es la forma física de estas entidades. Ral explica: en el mecanismo del llamamiento, el movimiento se hace como pudieras esperarlo. Es decir, las entidades están dentro de tu influencia planetaria y, habiendo venido a través de la red de cuarentena, son libres de responder a tal llamamiento. Lo primero que vamos a explorar aquí es, y aquí pudiéramos adentrarnos a una investigación más profunda de cómo funcionan las densidades y subdensidades. Y voy a hacerlo de una manera superficial, de nuevo, para aquellas personas que estén sintonizando por primera vez y quieran saber un poco sobre cómo funciona estas diferentes capas de la realidad explicadas en el modelo de la ley del 1. Pero tenemos que empezar a entender eso para poder comprender
a qué se refieren cuando estamos hablando de movimiento, de qué son estas entidades en movimiento hacia nosotros. Así que voy a explicar de alguna manera las densidades de conciencia, como ya dije o aludí anteriormente, son experiencias que existen, y todo esto es para digamos que la experiencia de la creación. Más importante, ahorita vamos a hablar de lo que es segunda, tercera y cuarta densidad. La segunda densidad se refiere a animales, plantas y incluso algún tipo de territorio. Hay anomalías dentro de lo que es nuestro entendimiento de lo que son entidades de segunda densidad. Pero a eso se refiere. El planeta está vivo, básicamente decimos, ¿sí? Esa vida que tiene el planeta es segunda densidad en todos sus aspectos. Podemos decir hasta que una montaña tiene personalidad. Tercera densidad se refiere únicamente a los seres humanos. Hay animales de segunda densidad que describen un patrón muy pero muy similar a tercera densidad, y eso quiere decir que han evolucionado lo suficiente como para ser un vehículo para la conciencia experimentarse ahora en tercera densidad, pero no son propiamente tercera densidad. Cuarta densidad es la trascendencia de este cuerpo físico hacia algo más ligero, y sin embargo sigue estando atado a la parte física evolutiva del planeta, pero ya llegaremos ahí. La subdensidad es otro detalle que es necesario explicarlo aquí. Dentro de cada una de estas densidades, por ejemplo, en nuestra tercera densidad, que es en la que estamos más familiarizados, existen subdensidades. Estas subdensidades las conocemos naturalmente como centros energéticos o chakras. Cada uno de estos centros energéticos son filtros por los cuales nuestra conciencia se puede filtrar. La conciencia humana se filtra a través de estos centros energéticos y por ende tiene experiencias de ese tipo, desde las más bajas hasta las más altas, desde las más físicas hasta las más metafísicas o espirituales. Así que, ¿por qué estoy explicando todo esto? Porque naturalmente existen corrientes de experiencia o de disponibilidad de experiencia en cada uno de estos centros energéticos, subdensidades. Así que cuando Ra se refiere a que están dentro de nuestra influencia planetaria, no solamente se refieren a que están dentro de lo que llamamos el corazón del planeta palpitando, ¿okay? Las influencias, esas corrientes de energía, sino que también están en cada una de las subdensidades que existen. Y digamos, entidades que son de cuarta densidad tienen esa influencia en nuestro planeta si así lo desean, y por supuesto si tienen ese llamamiento, como hemos estado explicando, esas influencias de llamado hacia la entidad o las entidades, grupo de entidades, etc. Es una dinámica bien bonita que tenemos que empezar a crear visualización para entender cómo funcionan estas energías en dinámica. Ahora, ¿qué dice Ra en el próximo párrafo? Dicen: las tentaciones son ofrecidas por esas entidades negativas de lo que llamarías tus planos interiores. Estos, digamos, ángeles oscuros han quedado influenciados por el camino del servicio al yo, ofrecido por aquellos que han pasado por la cuarentena desde los días de antaño. Y estas entidades, al igual que tus presencias angelicales de naturaleza positiva, están listas para entrar a través del pensamiento dentro de los planos internos de esta influencia planetaria, operando desde el tiempo-espacio al espacio-tiempo. Bien, entonces tenemos que, ahora que sabemos describir la experiencia de la creación a grosso modo como densidades de conciencias donde existen particulares entidades, y en nuestro caso individual tenemos la humanidad, el humano, el ser humano, como nexo de experiencia, de conciencia que se experimenta. Entonces, ahora explican cómo las tentaciones son ofrecidas a través de esta red de corrientes de información energéticas que existen. Fíjense cuando dicen: las tentaciones son ofrecidas por esas entidades negativas que son de nuestros planos internos. Los planos internos se refieren a estas subdensidades.
Una manera que a mí me gusta visualizarlo es que somos un acorde específico cada uno de nosotros, nuestros centros energéticos, 7 centros energéticos, una octava o mini octava. Y hay una especie de influencia armónica o inarmónica en el planeta, por donde nos movemos. Nosotros somos los responsables de sintonizar estas frecuencias. Y lo hacemos a través de nuestros centros energéticos o el énfasis que le ponemos a nuestros centros energéticos. Normalmente lo hacemos de manera inconsciente o subconsciente para poder sintonizarnos a cada una de estas frecuencias. Resulta que estas frecuencias están siendo influenciadas por tanto entidades positivas como negativas. Y aquí es donde Ra habla de los ángeles oscuros. Estos ángeles oscuros han quedado influenciados por el camino de servicio al yo, que es el camino negativo, ofrecido por aquellas entidades básicamente de cuarta densidad de antaño. De alguna manera han insertado su propia influencia, su virus, por así decir. Y virus tiende a tener una connotación negativa propiamente de lo que estamos hablando, pero me gustaría llevarlo incluso al hecho de que esto no es algo indeseado por la humanidad o por la creación, porque empezamos a crear segmentación, lo cual, de nuevo, es un poco más esotérico de lo que me gustaría hacerlo, pero eso se escapa ya de lo que es la comprensión más profunda de lo que es el verdadero ser, y no el humano como víctima de otras entidades que vienen aquí a causarnos desastres y todo esto. Esto sigue siendo una experiencia vívida para el creador, y esa es la intención de esto. Entender esto nos libera de muchísimas preocupaciones que tenemos de que somos víctimas de la realidad. Algo muy prevalente incluso dentro de las comunidades espirituales todavía en sus estados más iniciales o primarios, donde se sigue creando la idea de que somos víctimas o somos víctimas, es la mejor palabra que puedo generar. Entonces, digamos que la base de datos del planeta ha sido influenciada para que cada uno de nosotros podamos escoger qué es lo que nos gusta: los ángeles oscuros o los ángeles, las presencias angelicales de naturaleza positiva. Todas estas están listas para entrar a través del pensamiento dentro de los planos internos del planeta, operando desde el tiempo-espacio. Como ya dije, tiempo-espacio se refiere a la mente, a lo metafísico, a las visiones, a pensamientos, sueños, a todo. Es a través del pensamiento que operan para luego manifestarse en espacio-tiempo a través de nosotros. De modo que depende de nosotros cuál va a ser la influencia que nosotros elijamos. Aquí estamos entrando dentro de lo que es el propósito de tercera densidad, que es la elección. ¿Qué elegimos ser? ¿Positivos o negativos? Para poder entender esto de una manera más visual, vamos a verlo en este esquema. El planeta, vamos a decir que es neutral, ¿sí? Pero existe en dualidad, positivo y negativo. Para que el creador, que se manifieste en forma humana, pueda tener una experiencia. De manera primitiva, esto simplemente significa: o veo la unidad en todo, sobre todo en nosotros los humanos, que somos los más cercanos que nos tenemos, o veo separación, sobre todo en los humanos, que son los más cercanos que yo tengo en apariencia. Esa es la manera más primitiva que puedo explicar lo que es la polaridad de ética de elección. ¿Qué opero? ¿Bajo qué paradigma opero yo? ¿En unidad o en separación? Esta unidad y esta separación pueden ser, estoy hablando de la base de datos del planeta, pueden y van a ser influenciadas por, primero, nuestras propias acciones, y segundo, por las entidades que rodean el resto del universo que quieren prestar su servicio. Hay entidades positivas que prestan su servicio hacia la inspiración y la unidad, y hay entidades negativas que prestan su servicio hacia la separación y la manipulación o el control. Ahí podemos empezar a ver cómo funciona
esto es algo más científico que especulativo. ¿Cómo funciona la ética del planeta o del ser humano? A través de los miles de años, esta dinámica de nosotros poder tomar lo que son nuestras propias experiencias y transformarlas en nuevas influencias a la base de datos, acoplado con las otras influencias que hemos tenido, que son indescriptibles para mí en este momento. Pudiera adentrarme a esa discusión, pero no vale la pena. Simplemente hay muchas influencias que a través de los años se han formado, y por eso tenemos ahora una base de datos mucho más rica en ambos lados, porque siempre hay un balance, tanto positivo como negativo. Así que ya no somos la entidad básica humana primitiva que solamente podía ver con pocos recursos en el camino positivo o negativo. Ahora se ha llenado mucho más, lo cual, para, de nuevo, el victimizado va a ver por qué existe tanta negatividad en este planeta. Como contrario o invitación a estas personas que todavía tienen estos pensamientos negativos, se les hace la oferta, es decir, nota lo positivo que tenemos en el planeta. Estoy consciente de que muchas personas están cegadas por la negatividad, afectados porque naturalmente es muy fuerte, pero en algún momento hay que hacer la elección de empezar a ver las cosas por su lado positivo. Y esto ya es una discusión filosófica y, por supuesto, individual que hay que hacer con la persona para ver en dónde está en su nexo particular de experiencia viviendo la negatividad y la positividad. Pero la dinámica es esa. Existen corrientes de información cada vez más alimentadas por la experiencia no solo del ser humano, sino por las influencias que ha llamado consciente o inconscientemente de los planos interiores y de otras densidades. Es la mejor manera que puedo reducir todo esto de una manera comprensible que abarque todo lo que se está diciendo aquí. Pero hay mucho más que discutir y no me alcanza el tiempo para poder hacerlo. Ra continúa y dice: el mecanismo de la entidad en quinta densidad va de densidad a densidad y es de naturaleza mágica. La cuarta densidad por sí misma no es capaz de construir el acceso hacia la red de energía. Sin embargo, es capaz de usar lo que se ha dejado intacto. Estas entidades son nuevamente las entidades de Orión de cuarta densidad. Ok. Aquí nos agregan otro elemento más en cuanto a las capacidades que tienen las entidades en sus distintas residencias o densidades. En este caso hablan de cuarta y quinta densidad. Desde cuarta densidad, mejor dicho, desde la quinta densidad existe trabajan remotamente, ¿no? Desde casa, como diríamos ahorita. Su casa es quinta densidad. Por ende, no necesitan desplazarse a través de las corrientes de información. Al menos, no, corrijo eso. A través de desplazamiento hacia el planeta en diferentes corrientes existentes. Pueden crear sus propios canales, por así decir. Y cuando hablan de naturaleza mágica se refieren a la descripción que le damos en la ley del 1 a magia, que es hacer cambios en conciencia a voluntad. Esto es algo más propio de una entidad de quinta densidad por razones que voy a explicar ahorita. Pero eso es lo importante, saber que las entidades de quinta densidad sí son capaces de generar sus propios canales para hacer trabajos directamente en la conciencia de otras entidades. Y esto depende una vez más del llamamiento de la entidad, lo cual es algo que se escapa ahorita del alcance de este episodio. Pero esa es la diferencia. En cuarta densidad sí necesitan, no pueden, como dice Ra, no son capaces de construir el acceso hacia la red de energía, así que tienen que utilizar lo que ya está construido para poder hacer su influencia. Hay menor capacidad de trabajar con luz y conciencia en cuarta densidad que hay en quinta. Es así de simple. Así como hay menor capacidad de crear autoconciencia en segunda densidad, como lo es en tercera densidad. En tercera densidad es un hecho. Ya somos maestros de eso. Somos naturales en autoconciencia. Pero en segunda densidad no. En segunda densidad
se está creando eso. Hay limitaciones en cada una de las densidades, dependiendo del trabajo que sea apropiado para esa densidad, por supuesto, al nivel evolutivo en el que esté la entidad. Y bueno, enfatizan que estas entidades son de Orión, por supuesto, de cuarta densidad. Así que, resumen, las de quinta densidad pueden crear sus propios canales de información directo para hacer cambios en conciencia o voluntad, mientras que los de cuarta necesitan otros canales abiertos y, por supuesto, usan la influencia de los planos internos para poder hacer su trabajo. Esto es según lo entiendo yo, cada quien puede interpretarlo a su manera. Pregunta 5, donde dice: afirmaste anteriormente que las entidades de quinta densidad tienen un parecido con nosotros en tercera densidad en el planeta Tierra, pero la cuarta densidad no. ¿Podrías describir las entidades de cuarta densidad y decirme por qué no se parecen a nosotros? Esto es una buena pregunta. Ahorita me expando un poco más en la pregunta y también sobre la respuesta de Ra. Ra dice: la descripción debe moderarse bajo la ley de la confusión. La razón de la variedad de los llamados vehículos físicos es la variedad restante de herencias de formas vehiculares físicas de segunda densidad. El proceso de lo que llaman evolución física continúa prevaleciendo en la cuarta densidad. Solo cuando los caminos de la sabiduría han comenzado a refinar el poder de lo que vagamente pueden llamar pensamiento, la forma del complejo físico se manifiesta más cerca de la dirección de la conciencia. Este párrafo lo quiero descomponer a plenitud, a completitud, porque está lleno de mucha información que nos va a ser útil para lo que nos viene ahorita con las siguientes preguntas. La pregunta de Don en sí tiene que ver con que en algún momento Ra dijo que las entidades de quinta densidad se parecen o que son idénticas en nosotros, tienen un parecido muy grande con nosotros, mientras que las de cuarta densidad no. Y le está preguntando por qué. ¿Por qué estas entidades de cuarta densidad no se parecen a nosotros? Entonces, Ra en esencia, primero les dicen que la descripción va a ser modulada por la ley de la confusión, lo que quiere decir que hay información que no pueden dar, sino invitarnos a imaginar. Yo voy a dar, por supuesto, mi percepción de lo que esto significa, basado en lo que Ra dice y en mi propia experiencia, aparte de lo que es un... Cuando tú hablas por experiencia propia, estás hablando por lo que puedes comprobar dentro de ti y que obviamente se refleja en la realidad como un axioma, ¿no? Que el axioma sea visto por otras personas o no, no depende de uno, sino de la otra persona y la capacidad que tenga para querer absorber la información de la manera como se le está entregando. Así que Ra dice: la razón de la variedad de los llamados vehículos físicos es la variedad restante de herencias de formas vehiculares físicas de segunda densidad. Ok, eso no se entiende así a primera vista, así que vamos a explicarlo. La variedad de los vehículos, okay, de nuestros cuerpos físicos, tiene que ver con segunda densidad. Recuerden que la evolución de cada uno de nosotros viene de un animal, de un vehículo de segunda densidad que existía, que ya no existe, que ha evolucionado en nosotros, pero que podemos ver vagamente como primates en nuestra naturaleza. Y somos primos del chimpancé, decimos, o del orangután y de otros animales que son primates. Más lejos todavía de mamíferos y más allá de, bueno, toda la taxonomía que tenemos, esta manera de describir lo que ha sido el proceso evolutivo de movimiento, simplemente. Aquí hay un par de cosas que quiero ir estableciendo dentro de lo que es la ilustración que podemos tener para entender lo que Ra está diciendo aquí. Voy a explicarlo y luego entramos a lo que es la descripción que Ra da. En primer lugar, vamos a hablar de lo que realmente es. ¿Okay? Estamos, como ya he dicho, bajo un paradigma materialista. ¿Okay? Este modelo materialista dice que nosotros somos un producto de una coagulación de materia llamada átomos, moléculas y otros componentes
que forman lo que llamamos el patrón físico de un ser humano. Y que por coincidencia del universo se ha creado en nosotros algo que llamamos autoconciencia. ¿Okay? Todo este es el paradigma materialista, físico, científico. De modo que la conciencia está relegada hacia un producto fortuito de la creación. En el modelo de la conciencia únicamente, hacemos lo contrario, porque entendemos que el universo no está hecho de materia. El universo es conciencia pura y aparenta ser materia. E incluso para el desmayo de muchos metafísicos, aparenta ser energía también. Porque el universo no es ni energía ni materia. Eso es una aparente o una apariencia dentro de la conciencia que lo hace ver así. Para usos prácticos podemos decir está hecho de energía y materia, ¿cierto? Para poder conversar como modo convencional, digamos, como concesión social. Podemos utilizarlo para describir la realidad. Sin embargo, no es así. No podemos empezar con el producto para entender lo que es su origen. El origen siempre es la conciencia. ¿Por qué menciono todo esto? Porque vamos ahora a verlo al revés. Lo que nosotros llamamos energía o materia tiene un proceso de evolución. Empieza naturalmente como aquello que llamamos elementos, lo más básico que hay. Big Bang, hay elementos por todas partes. Queramos llamarlo fuego, aire, tierra, agua. O átomos, da lo mismo, porque todo está compuesto de lo mismo. Entonces, estos elementos son, vamos a llamarlo, partículas elementales. Una vez más, esta es la apariencia dentro de la conciencia de energía o movimiento. Simplemente movimiento. Para movimiento necesitamos espacio y tiempo. Entonces, este movimiento eventualmente evoluciona. Voy a hacer un resumen grande aquí. Me disculpan por ser tan breve, pero este movimiento tiene una evolución hacia lo que llamamos vida. ¿Okay? La materia se vuelve sentiente, como diríamos en un español un poco más reciente. Se vuelve... cobra vida. Y empezamos a ver lo que es el movimiento del ADN. Vida de todo tipo existe. Empieza la segunda densidad. La segunda densidad se mueve hacia lo que es la autoconciencia y viene la tercera densidad. Aquí estamos hablando que en esencia la apariencia del vehículo físico del cuerpo en tercera densidad es un legado de segunda densidad. Como nos veíamos antes de nosotros ser lo que somos ahorita. Entonces tenemos pelo, tenemos apéndices, tenemos hasta un coxis, podríamos decir que es un legado de la cola de algún tipo de primate. Se ha dicho, tenemos una estructura ósea similar a ellos, la calavera, o lo que es nuestra capacidad craneal también es similar, aunque ha crecido, etc. Todo esto es un legado del vehículo físico de segunda densidad que fue nuestro ancestro. ¿Okay? El proceso de lo que llaman evolución física continúa prevaleciendo en la cuarta densidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra forma física en tercera densidad, siendo un legado de la segunda densidad, ahora sigue siendo la influencia para cuarta densidad. El cuerpo físico en cuarta densidad se parece a su ancestro de tercera densidad, así como nosotros nos parecemos a nuestro ancestro de segunda densidad y por ende el de cuarta se parece todavía al de segunda. Más refinado, pero sigue siendo. Esto una vez más puede sonar como un desmayo para aquellos que han estudiado distintos materiales esotéricos que dicen que en cuarta densidad nos convertimos en pura luz. Esto no es propiamente bajo el material de la ley del uno. Así que cuando escuches a la próxima persona decir me estoy convirtiendo en un cuerpo de luz, no. En cuarta densidad propiamente, si quieres ser pedante con esto, en cuarta densidad te estás convirtiendo en un cuerpo más ligero, pero sigue siendo un cuerpo que tiene el legado de tercera densidad. Es cierto que se convierte en mucho más ligero como para no depender de lo que conocemos como esto tan físico y denso aquí. Pero si quieres ser pedante una vez más, el cuerpo de luz se obtiene en quinta densidad, no en cuarta. Pero es apropiado decir que en cuarta densidad sí se
obviamente el cuerpo de luz se está activando. Ok. Ra, de hecho, ahora es cuando nos dice esto, cuando dice: solo cuando los caminos de la sabiduría, quinta densidad, han comenzado a refinar el poder. Okay, aquí, este párrafo, esta última parte es muy, muy contundente. Solo en quinta densidad, o en los caminos de la sabiduría, cuando estás en cuarta, a finales de cuarta estás muy ya afinado con lo que es la quinta densidad. Ahí se comienza a refinar lo que Ra dice, el poder que vagamente podemos llamar pensamiento. Muy, pero muy provocativo esa palabra o esa frase. Entonces, la forma del complejo físico se manifiesta mucho más cerca en la dirección de la conciencia. Si estamos hablando de materia y energía, ¿por qué hablamos de conciencia ahora? Porque inicialmente en el proceso evolutivo la apariencia de la creación es física, pero conforme vamos evolucionando y subiendo de densidades, nos vamos acercando cada vez más a nuestra naturaleza. No es coincidencia que justamente la cuarta densidad es el centro del sistema energético de 7 chakras o 7 centros energéticos. Es el cuarto. Hay 3 hacia abajo y 3 hacia arriba. ¿Qué pasa? Que en la cuarta densidad o en el cuarto centro energético se desprende la identificación con el cuerpo físico a favor de nuestra verdadera naturaleza, que es conciencia. Va en la dirección de la conciencia. Entonces, en vez de ser acciones físicas lo que nos lleva a evolucionar, como naturalmente era en segunda densidad, en tercera densidad lo que nos lleva a evolucionar es el desprendimiento del cuerpo físico como identidad. Esto acarrea muchísimas preguntas que normalmente se hacen en el camino místico. Los gnósticos hicieron muchas incursiones en esto y dejaron posiblemente un legado mancillado, que quiere decir que el cuerpo no importa. Los yogis también han hablado de esto, y esto es inválido. Esto no quiere decir que el cuerpo no importa. Es que la identificación con el cuerpo se pierde. Eso no quiere decir que descuidas tu cuerpo, como algunas personas han dicho de una manera poco responsable, al decir que cualquier persona que entra en misticismo descuida su cuerpo. Esto, de nuevo, se puede ver por la calidad de la información, que es ignorante o en desconocimiento de lo que realmente significa, pero ciertamente admito que en la información vaga que existe en ciertas escuelas de misterio, se advierte sobre esto, que puedes perder. Y bueno, esto no es así. Y lo digo porque hay muchas personas que han traído este tipo de preocupación a mi propia atención, y hay que desmentirlo por lo que es. Esto no es cierto. El desprendimiento del cuerpo es simplemente la identidad de que yo soy un cuerpo físico, y empiezas a adentrar, lo cual potencia tu cuerpo, potencia tu fisicalidad. Cuando hablamos de salud, cuando hablamos de fuerza, cuando hablamos de capacidad de poder vivir, este vigor es derivado de nuestra naturaleza física. Así que, por el contrario, entrar dentro de la naturaleza de tu ser lo que hace es empoderar tu físico, y así debería ser. Por eso los yogis son conocidos por tener un cuerpo extremadamente fuerte, flexible y muy útil. En fin, en cuarta densidad todavía estamos teniendo este tipo de influencia física, pero estamos dejándolo. ¿Okay? En quinta densidad es cuando nos empezamos a dar cuenta más del poder del pensamiento hacia lo que es la dirección de la conciencia. Porque, como dije al principio, el modelo de conciencia únicamente nos indica que esta realidad es conciencia. Y por ende, la conciencia es el precedente de todo, de la mente y el cuerpo. Mientras más te alineas tú en tu identidad con la conciencia pura, entonces el producto físico y mental se refuerza mucho más. Hay mucho que hablar aquí porque este tema es largo y tendido, pero vamos a pasar a la próxima pregunta. Don dice en la pregunta 6: bueno, si la población de este planeta actualmente se parece a las entidades de quinta densidad, me preguntaba por qué. Si lo entiendo correctamente, el proceso de evolución sería normalmente la tercera densidad, se parece a la que evolucionó en la segunda densidad, para luego refinarse en la cuarta y nuevamente en la quinta,
convirtiéndose en lo que parece la población de este planeta en la tercera. Y dice, ¿por qué este planeta? Me parece que este planeta está adelantado en la forma en que se ve el complejo mente-cuerpo-espíritu o el complejo corporal. ¿Cuál es la razón para esto? Quiero decir que aquí hay un pequeño error de pensamiento de Don que no fue corregido o mencionado por parte de Ra, y lo quiero abordar porque es obvio en la pregunta y sin embargo Ra no dice nada de esto. Don piensa que las entidades de quinta densidad, la apariencia a través de toda la quinta densidad, esto va a ser educado por Ra en las siguientes preguntas, pero inicialmente la pregunta de Don viene desde la concepción errónea de que todas las entidades en quinta densidad son iguales, ¿okay? Todas se ven igual. Por ende, si las entidades de quinta densidad se ven como nosotros, entonces nosotros estamos adelantados porque nuestra forma física se parece a los de quinta densidad. Esto no es el caso, como vamos a ver. Y esa es básicamente la pregunta de Don. Si es así, entonces ¿cuál es la razón por la cual nosotros ya nos parecemos a las entidades de quinta densidad? Y por qué otras entidades de cuarta densidad no lo han hecho, supongo. Pero de nuevo, la pregunta está basada en algo equivocado. Ra le dice, tu consulta se basa en una concepción errónea. ¿Deseas que comentemos o deseas volver a preguntar? Y Don le dice, por favor, comenta sobre mi concepción errónea si eso es posible. Ra le explica, en la quinta densidad la manifestación del complejo físico está cada vez más bajo el control del complejo mental consciente. Por lo tanto, la entidad de quinta densidad puede disolver una manifestación y crear otra. En consecuencia, la elección de una entidad de quinta densidad o un complejo de entidades que desean comunicarse con tus pueblos elegiría parecerse a los vehículos del complejo físico-químico del rayo amarillo de tus pueblos. Si esto parece complicado, créanme que no lo es, y lo puedo explicar de una manera bastante simple. Sabiendo que la concepción errónea de Don estaba en pensar que las entidades de quinta densidad todas se parecían y que esa apariencia era parecida o idéntica a nosotros en cuerpo humano, Ra le dice que no. Las entidades de quinta densidad en esencia no tienen forma particular, perdieron forma. Sin embargo, cuando se manifiestan para otros, toman la forma adecuada para comunicarse con ellos. Es simple. Si tu forma, que naturalmente puedes ver, una vez más, bajo el modelo de la conciencia, únicamente sabemos que la conciencia no tiene forma. Yo soy la conciencia. Por ende, yo tomo la forma que me provoque. En nuestra imaginación podemos tomar cualquier forma. Aquí en tercera densidad seguimos bajo la influencia de lo que es este proceso automatizado de cuerpo físico-químico del ADN. Por ende, no podemos reconfigurarlo como nosotros queramos. Es parte de la estructura de las densidades de conciencia. Punto. Si quieres modificar tu manera en que te ves, salvo cirugía plástica, tienes que ir a tu imaginación. Entonces, ¿qué pasa? Que en cuarta densidad seguimos bajo la influencia de esta configuración o inercia de ADN, sigue influenciando nuestro cuerpo físico, pero estamos empezando a soltar esa dependencia del cuerpo físico, digamos que propulsado por lo que es la dirección por la que va nuestro ADN de segunda densidad. Y luego empezamos a crear lo sin forma. ¿Okay? Esa realidad informe que somos. ¿Okay? Y esta realidad informe, cuando creamos una maestría de esta realidad informe, entonces la forma es nuestra herramienta, es nuestra manera de manifestarnos. ¿Sí? Eso es lo que Ra está diciendo aquí. Por eso dicen, la manifestación en la quinta densidad del complejo físico está cada vez más bajo el control del complejo mental consciente. ¿Okay? El complejo mental consciente se refiere a esta matriz que nosotros vemos, esta interfase con la cual nosotros estamos generando la realidad. ¿Has escuchado eso? Estás generando tu propia realidad, por supuesto, porque es tu mente que la está generando, pero bajo un proceso inconsciente al cual no estás al tanto. Entonces, crear conciencia de tus procesos inconscientes te va a hacer crear, obviamente, una realidad distinta.
esto entra dentro de lo que es cómo manifestar tu realidad y el resto de lo que exploramos en el camino interno. Es lo que es parte de mi enseñanza, por supuesto, dentro de la búsqueda mística del ser. Pero se refiere a eso. ¿Okay? En quinta densidad, esta mente consciente tiene tanta maestría de la conciencia que entonces, como dice Ra, la entidad de quinta densidad puede disolver una manifestación y crear otra, naturalmente, porque está manejando luz, energía inteligente. En consecuencia, la elección de una entidad de quinta densidad, o un complejo de entidades, porque puede ser un grupo también, que deseen comunicarse con nuestros pueblos, pues obviamente va a querer elegir un vehículo que sea similar a nosotros. ¿Por qué va a querer parecerse a una jirafa deforme con, no sé, con alas por patas? Obviamente, una entidad de una densidad mayor va a querer comunicarse en una forma que sea relativa a nosotros, que nosotros podamos relacionarnos, ¿sí? Así que eso tiene todo el sentido del mundo. Quinta densidad pueden crear sus propios cuerpos y formas. ¿Por qué no hacerlo de una manera que sea fácil para nosotros entender, ver y relacionarnos? Así que las entidades de quinta densidad no tienen forma, pero toman la forma que sea adecuada para la comunicación apropiada. Pregunta 8, donde dice: comprendo. De manera muy aproximada, si tuviera que desplazar a una entidad de tercera densidad de algún otro planeta a este planeta, aproximadamente qué porcentaje de ellas dentro del conocimiento de Ra se parecerían lo suficiente a estas entidades de la Tierra para pasar desapercibidas en una multitud. Ra le dice quizás 5%. La pregunta de Don es, dentro del conocimiento de Ra, que es limitado, no es infinito, ¿cuántas entidades de tercera densidad se parecen a nosotros que si están caminando por ahí en la ciudad lo podemos ver y no notamos que son de otro planeta? Y Ra dice que son es 5%. Estoy consciente de que hay personas que han hablado de esto como que sí, hay extraterrestres caminando entre nosotros. A mí me parece que esto sería un infringir del libre albedrío muy grande. Yo no compro esa idea, pero hey, quizá particularmente me parece que no. Lo que Ra está diciendo aquí es que si nosotros pudiéramos entrar en contacto con ellos en su planeta, nos viéramos idénticos. No están diciendo que caminan entre nosotros, pero ciertamente hay mucha gente que lo piensa y no estoy aquí para romperles ese sueño. El otro 95% sabemos que no se va a parecer a nosotros, lo cual es un poco más de lo que yo pensaba en realidad. Digo, el 5% me parece mucho más de lo que yo pudiera pensar, pero eso es lo que Ra dice. Queriendo decir que a mí me parece que el 99% o más de la población galáctica o intergaláctica no debería parecerse a nosotros en lo absoluto. Pero eso es lo que Ra dice. Pregunta 9, donde dice: entonces hay una variación extrema en la forma del vehículo físico en tercera densidad en el universo. Supongo que esto también es cierto para la cuarta densidad. ¿Es esto correcto? Y bueno, sabiendo lo que ya sabemos, por supuesto que sí. Ra dice: así es, te recordamos que hay una gran distancia teórica entre esperar que las criaturas de una creación infinita sean imperceptiblemente similares a uno mismo y observar esos signos que pueden llamarse humanos, que denotan las características de tercera densidad de la autoconciencia, la agrupación en parejas, grupos sociales y razas, y los otros medios característicos de usar la autoconciencia para refinar y buscar la significación del entorno. Bien, primero que nada, la pregunta de Don es que si esto aplica también a las entidades de cuarta densidad. Pues por supuesto, porque si ya sabemos que todas las entidades de cuarta densidad tienen la herencia de segunda densidad básicamente, entonces segunda, tercera y cuarta densidad siempre se van a parecer. En quinta densidad no, porque pierden forma y ahora pueden formarse como ellos quieran, manejando la luz a su placer. Por eso Ra dice, primero le dice que sí, es cierto, pero luego expanden más diciendo que es muy, en esencia, todo lo que dicen ahí en la primera parte es como
es una gran zancada el querer pensar que alguien en otra parte del sistema galáctico se puede parecer imperceptiblemente similares a nosotros, sabiendo que es una creación infinita. ¿Okay? Criaturas de una creación infinita sean imperceptiblemente similares a uno mismo. Hay diferencias, obvio. Y más que nada, observar esos signos o señales, esas características que pueden llamarse humanos, ¿no? Que nos describen a nosotros en tercera densidad. La autoconciencia, eso es obviamente algo característico de todas las entidades de tercera densidad. La agrupación en parejas, grupos sociales y raza, todas estas características de cómo nosotros nos agrupamos debido a la autoconciencia y cómo creamos en esencia esta cultura humana, es difícil ver que eso vaya a ser similar o imperceptiblemente similar, sin mucha diferencia. Sin embargo, creo que Ra, cuando dio ese 5%, no estaba siendo muy detallado, porque yo creo que nosotros viéramos a alguien y de repente, como vamos yo nunca vi Star Trek o incluso Star Wars, que son este tipo de universos que se han creado ficticios, donde se ven muchos humanoides. ¿Okay? Nosotros podemos ver y decir, ahí se parecen mucho a nosotros, pero no son. Así que no sé dentro de esos límites a qué se refiere. Eso se escapa dentro de lo que es mi interés particular y también mi propia investigación. Pero interesante lo que Ra dice ahí. Creo que no tengo más nada que decir ahí. Vamos a pasar a una de las últimas preguntas que tengo ya por hoy. Don dice en la pregunta 10, bueno, dentro del conocimiento de Ra sobre las formas físicas de tercera densidad, ¿qué porcentaje sería lo suficientemente similar a la forma física de este planeta como para suponer que la entidad es humana a pesar de que son un poco diferentes? Esto tendría que ser muy general porque mi definición es muy general. Y Ra dice, este porcentaje es aún pequeño, quizás el 13 al 15% debido a las capacidades de varias formas de vida de segunda densidad para llevar a cabo cada función necesaria para el trabajo de tercera densidad. Por lo tanto, lo que observaría sería un comportamiento que indicará autoconciencia e interacción intencionada con un ambiente sensible alrededor de la entidad, en lugar de aquellas características que connotan familiarmente a tu gente la condición humana en tercera densidad. Ok, esto es una manera muy compleja, pero bien exquisita, de decir lo siguiente. Primero, la pregunta de Don es, ¿qué porcentaje de estas personas o de estas entidades, estas criaturas, se pueden parecer a nosotros, pero obviamente no lo son, con sus grandes diferencias, pero pudiéramos decir que son algo humanas, ¿no? Es muy vago lo que Don dice, es como para soltar un poco más la apariencia, que similares, ¿no? Suficientemente similar a la forma física de este planeta como para suponer que la entidad es humana a pesar de que son diferentes, ¿no? O sea, ahora está ampliando, digamos, el rango por el cual podemos aceptar que hay entidades similares a nosotros, que nosotros pudiéramos reconocer como humanos, entre comillas. Y Ra dice que el porcentaje sigue siendo muy pequeño. Yo estoy de acuerdo aquí, porque de 13 a 15% quiere decir que el 85% de las entidades en tercera densidad ni siquiera nosotros las consideraríamos humanas. No pudiéramos entender que son de tercera densidad, según lo que yo veo aquí. Dicen esto porque explican que las formas de vida de segunda densidad para llevar a cabo cada función necesaria para el trabajo de tercera densidad. O sea, eso es lo que realmente nosotros pudiéramos identificar como una forma de tercera densidad. Una vez más, según yo entiendo aquí, y esto puede cambiar, pero según yo entiendo aquí, esto quiere decir que nosotros no podemos percibir a la mayoría, el 85% o más de las terceras densidades en este planeta, y por varias razones nosotros nos preguntamos ¿por qué estamos tan solos? Bueno, porque no todos queremos crear frecuencias de radio, que es la única manera con la cual nosotros estamos abriendo los oídos al planeta, del planeta al universo. Para los que conocen este proyecto de SETI, de Search for Extraterrestrial Intelligence, es el gran arreglo de radares, o son radares, son antenas que tenemos para ver si escuchamos
radio, porque para nosotros que existan otras densidades de tercera densidad, las equiparamos con nuestra evolución tecnológica. Entonces, si estamos buscando gente idéntica a nosotros, no la vamos a encontrar. Sin embargo, la galaxia está llena de vida que nosotros no podemos entender. Y eso tiene mucho más sentido para mí. Ahora, esta tercera densidad, como tal, nosotros la describimos, como Ra dice, en características que son ese comportamiento de autoconciencia e interacción intencionada con un ambiente sensible alrededor de nosotros. Eso es nuestra interacción humana. O sea, el ambiente, cómo interactuamos nosotros con el ambiente. Si nosotros vemos eso, entonces eso es lo que nosotros podemos decir, sí, claro, esto es tercera densidad. De eso, solamente 13 a 15% de lo que Ra conoce pueden parecerse a nosotros. Yo diría que un mayor porcentaje, si nos vamos a la infinitud cada vez más es un poco arbitrario decir porcentajes, pero entiendo Ra. En resumen, existe simplemente la capacidad de poder identificar lo que nosotros conocemos como autoconciencia debido a la interacción que tenemos con nuestro ambiente. Que estamos limitados en entender lo que es la autoconciencia porque nosotros la conocemos de una manera particular. Por ende, si la extrapolamos a otra población de tercera densidad, o la encontramos, 13 a 15%, o no la encontramos, 85 o más por ciento de la población. De la galaxia o de la población universal, quién sabe. El alcance de Ra, ¿no? Así que la apariencia de nosotros es un poco arbitraria mencionarla así. Voy a cubrir una última pregunta y solamente para dejarlo en esa nota, porque aquí es donde se hace el cambio de conversación. Y esto lo vamos a cubrir en el próximo episodio. Don, en la pregunta 11 dice: ahora, mi línea de preguntas, estoy tratando de vincular la creación de varios logos y su uso natural, me corrijo yo, y su uso original de un sistema de arquetipos en su creación, y me disculpo por la posible falta de eficiencia en hacer esto, pero lo encuentro algo difícil. Ahora bien, para este logos en particular, al principio, antes de su creación de primera densidad, el sistema arquetípico que había elegido para sus creaciones incluía las formas que evolucionaron y en particular la forma humana de tercera densidad, o estaba relacionado con el concepto arquetípico de alguna manera. Esta pregunta, vamos a leer lo que dice Ra antes de explicar esto. Ra dice: la elección de la forma es anterior a la formación de la mente arquetípica. A medida que el logos crea su plan para la evolución, entonces se invierte la forma elegida. La pregunta es bastante simple. ¿Qué juego o qué papel jugó la mente arquetípica en la forma humana que nosotros tenemos? Porque el logos, para los que no saben, logos se refiere al sol. El logos crea un plan para su experiencia, y ese plan de experiencia incluye una mente arquetípica, pero también incluye una forma en la que se va a generar, digamos, este movimiento. Tiene sentido que el logos, en su plan para la creación, haya creado un modelo, una especie de estructura por el cual se va a manifestar la segunda densidad y por ende la tercera y cuarta hasta la quinta. Pero esto no depende de la mente arquetípica, porque la mente arquetípica es aquello que informa los procesos mentales y la experiencia como tal. Sin embargo, la forma, según dice Ra, se ha elegido antes. Dato interesante, ¿no? La forma con la cual nosotros nos manifestamos está previo a la mente arquetípica. Es a través de la mente arquetípica que entonces la forma, cuando una vez manifestada, se empieza a experimentar de una manera particular. Y esto tiene que ver entonces con la elección de la mente arquetípica, y ahí nos vamos. El resto de la conversación va a ir en esta dirección, hablando un poco de la mente arquetípica y cómo continuó la evolución en el planeta, por qué, pero eso lo dejamos para el próximo episodio. Conclusiones. Lo que me parece importante resaltar dentro de todo lo que hablamos aquí. Normalmente ustedes me conocen por decir que esto es información irrelevante en la dirección de búsqueda
de nuestra experiencia, digamos, de nuestra naturaleza. ¿Okay? En la búsqueda mística de la experiencia del ser, ¿no? Eso es lo que estamos buscando en la ley del uno. Sin embargo, estos siempre son temas que a mí me emociona hablar porque tienen que ver con la estructura de la creación, una manera de poder describir nuestra propia experiencia mental, y estamos hablando de lo que son influencias de la realidad en nosotros. Así que si hay algo práctico que puedo enfatizar aquí, es el hecho de que esto nos invita a salir. Sé que es bastante esotérico y profundo esta parte del material, pero esto nos invita, honestamente, a analizar qué realmente somos. ¿Somos materia que está siendo influenciada por otra materia y energía? ¿O somos la conciencia pura que tiene total soberanía sobre su creación? En muchos círculos, por razones que no voy a explicar ahorita, en muchos círculos espirituales se mantiene la creencia de que eso todavía no es el caso. Todavía no nos hemos convertido en esa conciencia, porque todavía somos humanos. Y por ende, estamos sujetos a los designios del universo. Somos víctimas, creación, costillas de Adán, por así decir. Esto es una creencia basada en una suposición falsa. Y me encantaría corregir esto en el resto de mi vida a través del modelo de experiencia directa que tenemos para corroborar que lo que somos es conciencia pura. Y si somos conciencia pura, no es una conciencia individualizada de la conciencia pura. Somos la conciencia pura. Somos el creador mismo. Y esto no es dependiente de una densidad a la que vamos en un futuro, de una especie de iluminación que vamos a tener en un futuro al cual nos estamos preparando ahorita para otra reencarnación. Está latente aquí, reconocible únicamente por nosotros, pero opacado enormemente, por como vamos a explorar en los próximos episodios, opacado enormemente por la percepción humana. Así que lo único que te está velando a ti, tu realidad, son tus propias creencias en tus percepciones mentales y físicas de la realidad. Así que la manera en la cual esto nos invita a entender lo que nosotros somos los árbitros, somos los jueces, somos los creadores de nuestro propio mundo, está aquí. Es en entender que a través de lo que conocemos el proceso de evolución, sí, el cuerpo físico está, eso sí es cierto, el cuerpo físico está atado bajo la estructura de la densidad como tal, es el tejido de la realidad. No podemos romper, porque queramos, la estructura de la realidad. Entonces, yo quiero cambiar mi forma física ya, quiero ser un cuerpo de luz. No estás en esa densidad, estás disfrutando esta. Y hay un disfrute aquí, ¿ok? Si no puedes ver ese disfrute, estás entrando en pensamientos de limitación. Me siento limitado, yo no soy eso. ¿Ok? Soy esto limitado. La invitación entonces es a reconocer que esa es nuestra naturaleza y hay una manera de traer esa naturaleza aquí. En pocas palabras, de transformar tu mundo. Esto es todo lo que hablamos una vez más de ley de atracción o manifestación, elevar tu kundalini, ¿qué otras cosas decimos? Saber meditar, disolver el ego, vivir la divinidad, tantas cosas que le hemos dicho, despertar, satori, moksha. ¿Qué importa? Lo importante es que esa sensación de plenitud total que existe en nuestra naturaleza existe ya. Y a partir de eso es que nosotros vivimos nuestra vida como seres humanos. Eso es iluminación. Eso es vivir desde la plenitud, no desde la escasez o limitación. Gracias, como siempre, por acompañarme en esta lectura. Esta sesión es fascinante y esta primera parte es un abreboca nada más de lo que nos queda. Si quieren adelantarse a leer el resto de la sesión, ya pueden hacerlo de manera directa en la
página de LNL Research, creo que todavía no estoy seguro si han puesto las últimas sesiones, pero ciertamente en lawofone.info. Si no está en la descripción, lo voy a dejar para que puedan verlo. Pero tienen que navegar hacia la parte de español. Voy a ver si me acuerdo de dejar un vínculo abajo que los lleve directamente al material en español. Admito que el material no es lo más refinado en términos de traducción, pero es lo suficiente como para hacer un estudio que yo no recomendaría que se haga solo, sino acompañado de la otra versión de los libros. Y si puedes leer inglés también, te invito a que lo hagas. Pero sí, admito simplemente las fallas que puede tener la traducción por varias razones de sintaxis y otras palabras que pueden refinarse, pero al menos existe ahí. De todas maneras, en el próximo episodio vamos a ir a la parte 2 y posiblemente a la parte 3, porque hay bastante que cubrir. Gracias una vez más. Cuídense mucho donde sea que estén. Buen día, buena noche, y nos vemos en la segunda parte de la sesión 90.